no es justo. La fábrica bullía de ruidos metálicos y órdenes secas. Era un lunes cualquiera, pero para Elena, cada día era una batalla. Madre soltera de 30 y tantos, había trabajado allí durante años, siempre en los puestos más duros y peor pagados. Su salario apenas alcanzaba para el alquiler y la comida de su hijo, Mateo, un niño de apenas 6 años que la esperaba cada tarde con una sonrisa llena de esperanza. Pero aquella mañana todo se torció. La niñera que solía cuidar de Mateo había llamado enferma. Elena no tenía familiares que pudieran ayudarla. Dejar al niño solo en casa era impensable. Así que, con el corazón encogido y las manos temblorosas, tomó una decisión desesperada: llevar a su hijo con ella al trabajo. Mateo entró de la mano de su madre, con una mochila pequeña y los ojos abiertos de par en par. Los obreros que se cruzaban con ellos lo miraban con sorpresa, algunos con lástima, otros con desaprobación. Elena lo sentó en una esquina de la sala de descanso, le dio un cuaderno y unos lápices y le pidió que no hiciera ruido. «Por favor, cariño, quédate aquí tranquilo. Mamá tiene que trabajar». El niño asintió obediente, sin comprender del todo la gravedad de la situación. El momento de la caída. No había pasado una hora cuando la puerta del taller se abrió de golpe. La supervisora, la señora Ortega, apareció con el ceño fruncido. Era una mujer severa, conocida por su rigidez y por tratar a los empleados como piezas reemplazables. «¿Qué significa esto?», bramó al ver al niño sentado en la sala de descanso. Elena corrió a explicarse, nerviosa. «Señora Ortega, lo siento mucho, no tenía con quién dejarlo. Prometo que no molestará, solo estar aquí un rato». Pero la supervisora no quiso escuchar. «Esto es una fábrica, no una guardería», gritó. «Está prohibido traer niños». La voz resonó en toda la planta. Los demás trabajadores se quedaron paralizados, observando con miedo. Algunos sentían compasión, pero nadie se atrevía a desafiar a la temida supervisora. Mateo, desde su rincón, miraba a su madre con los ojos llenos de miedo. «Mamá», susurró con voz temblorosa. Elena lo abrazó con fuerza, intentando ocultar sus lágrimas. Sentía que el mundo se derrumbaba. El momento de la humillación pública. La señora Ortega no se conformó con echarla. Quiso dejar un ejemplo. «Recoge tus cosas y sal de aquí ahora mismo», ordenó. «Que todos vean lo que ocurre cuando alguien cree que las normas no se aplican para él». Elena, con las manos temblorosas, guardó sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. Cada movimiento era observado por decenas de ojos. El silencio era sofocante. Sabía que algunos querían ayudarla, pero también que nadie se arriesgaría a perder su empleo. Mientras caminaba hacia la salida con su hijo de la mano, escuchó los susurros. «Pobre mujer». Pero traer al niño fue una locura. La señora Ortega no perdona a nadie. Las palabras le caían como piedras. Elena sentía que la vergüenza la consumía. El observador inesperado. Lo que nadie sabía era que, en ese preciso instante, alguien más estaba presenciando la escena. En el pasillo del segundo piso, detrás de un ventanal de vidrio oscuro, un hombre observaba cada detalle. Alto, elegante, con un traje impecable y una mirada penetrante. Don Fernando Álvarez, el dueño millonario de la empresa. Había acudido sin previo aviso para inspeccionar la planta. Sus visitas eran raras y siempre causaban agitación. Pero aquella mañana no había hecho ruido de su llegada. Solo observaba en silencio, analizando cómo se movían sus empleados. Y lo que vio le golpeó de lleno. Una madre desesperada, siendo humillada por su jefa, un niño pequeño con el rostro lleno de miedo, y un silencio cobarde de todos los presentes. Don Fernando frunció el ceño. Había visto injusticias antes, pero aquella escena tenía algo distinto,
algo que le removió recuerdos enterrados. Elena, sin saber que estaba siendo observada desde lo alto, cruzó la puerta con la dignidad rota. Pensaba que su vida había llegado al límite, que no había esperanza. No podía imaginar que ese instante de humillación sería en realidad el inicio de un cambio impensable. La lluvia caía con fuerza sobre las calles grises cuando Elena salió de la fábrica con su hijo de la mano. Cada gota que golpeaba su rostro parecía una bofetada más, un recordatorio cruel de la humillación que acababa de sufrir. Mateo, confundido, la miraba con ojos grandes y llenos de preocupación. «Mamá, ¿ya no tienes trabajo?», preguntó con voz temblorosa. Elena se agachó acariciando su cabello empapado. «No lo sé, cariño, no lo sé». Lo abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Sentía que había fallado como madre, que no había podido protegerlo ni darle la seguridad que necesitaba. Mientras tanto, en el interior de la fábrica, la señora Ortega caminaba con paso firme, satisfecha por haber hecho cumplir las normas. No imaginaba que alguien la observaba. La aparición inesperada. Las puertas del ascensor se abrieron y, para sorpresa de todos, don Fernando Álvarez apareció en la planta de producción. Su sola presencia generó un silencio inmediato. Los obreros se enderezaron, los supervisores tragaron saliva. Nadie esperaba verlo allí, y mucho menos sin previo aviso. «Buenos días», dijo con voz grave. Los trabajadores respondieron con un murmullo nervioso. Ortega, sorprendida, se apresuró a acercarse, con una sonrisa forzada. «Señor Álvarez, qué honor tenerlo aquí. Si me hubiera avisado, habría preparado una recepción adecuada». Fernando no respondió a la cortesía. Su mirada fría recorrió el lugar, hasta detenerse en la silla vacía donde minutos antes había estado sentado Mateo. «Acabo de presenciar algo, desde el ventanal del segundo piso. Una mujer con un niño». El silencio se hizo más pesado. Ortega se removió incómoda. Sí», balbució. «Una empleada que incumplió gravemente las normas. Trajo a su hijo a la fábrica. No podía permitirlo. La he despedido de inmediato». Fernando la observó con ojos penetrantes. «¿La has despedido delante de todos?». «Así es, señor. No podemos tolerar esos comportamientos. Imagínese si cada trabajador comenzara a traer a sus hijos. Sería un caos». Un murmullo nervioso recorrió la planta. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sabían que la escena había sido humillante. La confrontación. Fernando dio un paso hacia Ortega. «Dime, señora Ortega, ¿crees que aplicar las normas significa destruir la dignidad de una persona frente a toda la plantilla?». Ella palideció. «Señor, yo solo seguía el reglamento. ¿Y crees que despedir a una madre por cuidar de su hijo es la mejor manera de dirigir esta empresa?». La supervisora tragó saliva. Sus labios temblaban. «No tenía alternativa». Fernando levantó la voz. «Siempre hay una alternativa». El eco retumbó en la sala. Los trabajadores se miraron entre sí, sorprendidos. Nunca habían escuchado al dueño alzar la voz de esa manera. El regreso de Elena. Fernando hizo una seña a uno de los guardias. «Tráiganla de vuelta». Los ojos de Ortega se abrieron de par en par. «¿Cómo dice, señor?». «He dicho que traigan de regreso a la mujer que usted despidió. Quiero hablar con ella personalmente». Un guardia salió corriendo bajo la lluvia y encontró a Elena a pocos metros, caminando lentamente con Mateo. «Señora, el señor Álvarez quiere verla». Elena se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco. ¿El mismísimo dueño de la empresa? Lo único que imaginó fue más humillación. No quiero regresar», susurró. Pero Mateo la miró con sus ojos llenos de inocencia. «Mamá, tal vez sea algo bueno». Con el corazón encogido, aceptó. Caminó de nuevo hacia la fábrica, empapada por la lluvia, con la ropa pegada a la piel. El choque de mundos. Cuando entró, la sala entera la observó. Los obreros contenían la respiración. Ortega apretaba los dientes furiosa. Y frente a todos, don Fernando Álvarez la miraba con atención. «¿Tu nombre?», preguntó él.
Elena, respondió en voz baja. ¿Y este es tu hijo? Sí, señor, se llama Mateo. Fernando se inclinó un poco hacia el niño y le dedicó una sonrisa breve, aunque seria. Luego volvió a mirar a Elena y dijo con firmeza: «He visto todo lo que ocurrió, y quiero que quede claro, no estoy de acuerdo con cómo fuiste tratada». Un murmullo recorrió la sala. Ortega abrió la boca para protestar, pero Fernando levantó la mano y la calló al instante. Las normas son necesarias, sí, pero jamás deben convertirse en excusa para aplastar a una persona. Elena lo escuchaba con incredulidad. No podía creer que un hombre tan poderoso se dirigiera a ella de esa manera. El inicio del giro. Fernando se volvió hacia los trabajadores reunidos. Quiero que todos recuerden esto. Una empresa no es solo máquinas, contratos y números. Una empresa son las personas que la sostienen. Y si no somos capaces de tratarlas con humanidad, entonces fracasamos en lo más esencial. Las palabras resonaron como un trueno. Algunos obreros incluso aplaudieron tímidamente. Fernando miró de nuevo a Elena y pronunció con firmeza: «Esto no quedará así». Elena lo observaba, confundida. No sabía si esas palabras significaban que tendría otra oportunidad o que algo aún más grande estaba por suceder. La planta entera seguía en silencio. El eco de las palabras de don Fernando Álvarez, «Esto no quedará así», aún flotaba en el aire como una promesa cargada de tensión. Elena, con el cabello húmedo y la ropa pegada al cuerpo, sostenía la mano de su hijo con fuerza. Sentía decenas de miradas clavadas en ella. Algunos trabajadores le dedicaban gestos de compasión, otros de curiosidad morbosa. Frente a ella, la supervisora Ortega mantenía la barbilla en alto, como si aún tuviera el control de la situación. «Señor Álvarez», dijo con voz firme, forzando una sonrisa, «comprendo sus palabras, pero no podemos olvidar que las normas existen por una razón. Esta mujer puso en riesgo la seguridad de la planta al traer a un menor. Es un acto irresponsable y despedirla fue la única medida lógica». Fernando la observó en silencio, sin pestañear. Ortega, envalentonada por su propio discurso, continuó: «Además, señor, todos aquí saben que Elena no es precisamente un modelo de disciplina. Siempre llega corriendo, siempre con excusas. Si toleramos este tipo de comportamientos, ¿qué ejemplo damos al resto?». Un murmullo recorrió a los trabajadores. Algunos bajaron la cabeza, sabían que no era cierto del todo, pero temían contradecirla. Elena sintió que la vergüenza la ahogaba. «Eso no es verdad», susurró apenas audible. «¿Perdón?», saltó Ortega con voz de veneno. «¿Qué dijiste?». Elena apretó los labios. Sus manos temblaban, pero repitió con más firmeza: «Dije que eso no es verdad. Siempre he hecho mi trabajo, incluso cuando estaba enferma, incluso cuando no tenía con quién dejar a mi hijo». Los ojos de Ortega brillaron con furia. «Así que ahora me acusas de mentir delante del señor Álvarez», rió con desdén. «¡Qué descaro!». Fernando seguía observando la escena en silencio. Su mirada recorría a Ortega, luego a Elena y finalmente a los rostros tensos de los trabajadores. La humillación. Ortega dio un paso hacia Elena, señalándola con el dedo. «Todos aquí saben que las reglas son claras, y tú, Elena, no eres una excepción. No importa si eres madre, si eres pobre, si tienes problemas. Aquí se viene a trabajar, no a traer excusas». Las palabras resonaron como látigos. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se mordió el labio. Miró a su hijo, que la observaba con miedo. «Mamá», susurró Mateo, «vámonos». Elena lo abrazó. Su corazón se rompía en 1000 pedazos. Los obreros murmuraban entre sí. Algunos sentían rabia, otros impotencia. Nadie se atrevía a intervenir.
Ortega alzó la voz, dirigiéndose a Fernando. Señora Álvarez, con todo respeto, si usted decide pasar por alto lo ocurrido, perderá la autoridad. Todos creerán que pueden saltarse las reglas. Un silencio pesado cayó de nuevo. Ortega estaba jugando su última carta: enfrentarse directamente al dueño, intentando manipularlo con el argumento de la disciplina. Ocultó la mirada de Fernando. Fernando permanecía de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Su rostro era una máscara impenetrable. Elena, temblorosa, pensó que tal vez Ortega tenía razón. Tal vez él solo la había defendido por un instante, pero al final la lógica de las normas pesaría más. El corazón le martillaba en el pecho. Recordó todas las veces que había sido humillada en silencio, todos los trabajos en los que había agachado la cabeza para no perder el pan de cada día. Y ahora, frente a todos, se preguntaba: ¿debo callar otra vez? Respiró hondo y con una voz quebrada pero valiente, dijo: Señor Álvarez, yo sé que cometí un error al traer a mi hijo, pero también sé que lo hice porque no tenía otra opción. No busco excusas, solo busco una oportunidad para demostrar que puedo trabajar con la misma dedicación de siempre. Mateo, aferrado a su falda, la miraba con orgullo. Los trabajadores intercambiaron miradas. Aquella mujer, a pesar de su vulnerabilidad, se estaba defendiendo frente a todos. El anuncio. Fernando finalmente dio un paso al frente. Su voz retumbó en la sala con autoridad. «He escuchado suficiente». Todos contuvieron la respiración. Ortega tragó saliva, convencida de que el dueño confirmaría su decisión. Fernando miró a Elena primero, luego a Ortega y finalmente a toda la sala. «Hoy mismo tomaré una decisión, y todos ustedes serán testigos de ella». El silencio fue sepulcral. Los trabajadores se miraban con expectación. Ortega sonrió con aire de triunfo, segura de que la balanza caería a su favor. Elena cerró los ojos por un instante, preparándose para lo peor. Fernando inspiró hondo y abrió la boca para pronunciar las palabras que cambiarían el rumbo de la historia. El eco de la voz de don Fernando Álvarez aún resonaba en la planta. «Hoy mismo tomaré una decisión, y todos ustedes serán testigos de ella». Los trabajadores contenían la respiración. La tensión era insoportable. Elena, con los ojos húmedos y el corazón acelerado, sostenía la mano de su hijo como si fuera su único ancla en medio de la tormenta. La supervisora Ortega, convencida de su victoria, sonreía con aire de superioridad. «Adelante, señor Álvarez», dijo con voz cargada de falsa cortesía. «La disciplina debe prevalecer». Fernando dio un paso hacia adelante. Su mirada dura se posó primero en Ortega, luego en Elena y finalmente en los obreros reunidos. «He reflexionado sobre lo que ocurrió esta mañana. Sí, Elena rompió una norma al traer a su hijo a la fábrica, pero lo hizo por necesidad, no por negligencia. Y sobre todo, lo hizo con el corazón de una madre que no tenía otra opción». Un murmullo recorrió la sala. Ortega frunció el ceño. «Señor, con todo respeto», empezó a decir, pero Fernando levantó la mano y la calló de inmediato. «En cambio, lo que vi de ti, señora Ortega, fue diferente. Vi frialdad, falta de humanidad y un abuso de poder que no tolero en esta compañía». El rostro de Ortega se tensó. Los trabajadores intercambiaron miradas sorprendidas. Después, el eco de la planta no había tregua. Fernando respiró hondo y habló con firmeza. «Por lo tanto, mi decisión es la siguiente. Elena no está despedida. Al contrario, a partir de hoy trabajará directamente bajo mi supervisión». Un murmullo de asombro explotó en la planta. Nadie podía creer lo que escuchaba.
Elena abrió los ojos como platos. ¿Bajo su supervisión? Balbució. Fernando asintió. Quiero ver de lo que eres capaz cuando alguien confía en ti en lugar de humillarte. Los obreros empezaron a susurrar entre ellos. Algunos sonreían, otros aún no entendían qué estaba pasando. En cambio, Ortega perdió la compostura. «¡Esto es absurdo!», gritó olvidando toda formalidad. «No puede poner a esa mujer a trabajar directamente con usted. Es una irresponsable, una incompetente. Yo he sido la que ha mantenido esta planta en orden durante años». Los obreros quedaron boquiabiertos. Nunca habían visto a Ortega levantarle la voz al dueño. Fernando la miró con calma gélida. ¿De verdad crees que tu forma de mantener el orden es humillar públicamente a una madre y dejar a un niño bajo la lluvia? Ortega palideció. Yo solo seguía las reglas. Fernando golpeó la mesa con la palma de la mano. Las reglas no son excusa para la crueldad. El silencio fue sepulcral. Los trabajadores se estremecieron. El apoyo silencioso. Elena, con lágrimas contenidas, bajó la cabeza. No sabía qué decir. Una parte de ella quería agradecer. Otra temía que aquello solo la metiera en más problemas. Mateo la miró con orgullo. «Mamá, ¿viste? No estás sola». Los trabajadores, que hasta entonces habían guardado silencio por miedo, comenzaron a murmurar frases de apoyo. «Tienes razón. Siempre fue injusta con nosotros. Por fin alguien la enfrenta». Ortega los escuchó y apretó los puños. Sentía como el control se le escapaba de las manos. La advertencia. Fernando volvió a alzar la voz. «A partir de ahora, quiero una auditoría completa de la gestión de la señora Ortega. Quiero saber cómo ha tratado a cada empleado y cómo ha manejado los recursos de esta planta». El rostro de Ortega se descompuso. «¿Una auditoría?», balbuceó. «Exacto», respondió Fernando. «Si todo está en orden, no tendrás de qué preocuparte. Pero si encuentro abusos o irregularidades, tendrás que rendir cuentas». El murmullo entre los obreros se transformó en una ola de aprobación. Ortega, roja de ira, miró a Elena como si quisiera devorarla con la mirada. «Esto es por tu culpa», susurró con veneno. Elena retrocedió un paso, asustada. Fernando lo notó. «Y una cosa más. A partir de hoy, cualquier represalia contra Elena o cualquier otro trabajador será motivo de despido inmediato». Las palabras fueron como un golpe final. Ortega quedó paralizada, incapaz de responder. El nuevo camino. Fernando se volvió hacia Elena. «Necesitarás aprender mucho. No será fácil. Pero si tienes la misma fuerza que mostraste hoy, estoy seguro de que podrás hacerlo». Elena apenas podía hablar. «Señor, no sé cómo agradecerle». «No me lo agradezcas todavía», dijo él con seriedad. «Esto apenas comienza». El cliffhanger. Cuando Fernando salió de la planta, todos los ojos quedaron fijos en Elena. Algunos se acercaron tímidamente a felicitarla, otros seguían en shock. Ortega, en cambio, se retiró a su oficina, con el rostro desfigurado por la rabia. Cerró la puerta de golpe y juró en silencio que no permitiría que aquella don nadie arruinara su carrera. La decisión de don Fernando Álvarez había sacudido la planta como un terremoto. Elena no estaba despedida, sino que trabajaría bajo su supervisión directa. Para los obreros, aquello era un rayo de esperanza. Para la supervisora Ortega, era una humillación intolerable. El resentimiento de Ortega. En su oficina, Ortega apretaba los dientes mientras rompía papeles contra el escritorio. «Ese hombre va a arrepentirse de haber confiado en ella», gruñó, con los ojos llenos de furia. «No voy a permitir que una don nadie me quite el lugar que construí durante años». Convocó a sus 2 asistentes más cercanos. Les habló en voz baja, como si tramara una conspiración. «Vamos a tenderle una trampa. Si la protegida de Álvarez comete un error grave, él mismo la sacará de aquí, y esta vez no habrá vuelta atrás». Los primeros días de Elena.
Elena comenzó a trabajar de nuevo, esta vez en la oficina administrativa. Estaba completamente fuera de su mundo. Computadoras, informes llenos de cifras, correos electrónicos, palabras técnicas que no comprendía. Muchos compañeros la miraban con curiosidad, algunos con desconfianza. ¿Qué hace ella aquí?, susurraban. No sabe ni siquiera encender una computadora. Elena tragaba saliva, intentando aprender todo lo que podía. Se quedaba horas extra leyendo manuales, pidiendo ayuda a los pocos empleados que se mostraban amables. Por las noches, regresaba agotada a casa, pero al ver a Mateo dormir abrazado a su mochila, recordaba por qué debía resistir. La trampa tendida. Una mañana, Ortega apareció con una sonrisa falsa. Elena, ya que ahora trabajas directamente para el señor Álvarez, supongo que no tendrás problema en preparar este informe trimestral para él. Colocó frente a ella una carpeta enorme, llena de hojas y datos incomprensibles. Necesito que lo entregues mañana a primera hora. Elena abrió los ojos con terror. Señora Ortega, yo apenas estoy aprendiendo. No sé cómo... Ah, claro, dijo la supervisora con veneno. Entonces, ¿para qué sirves aquí? Algunos empleados rieron en silencio. Elena sintió un nudo en la garganta. Tomó la carpeta con manos temblorosas. Esa noche no durmió. Intentó comprender las cifras, copiar los gráficos, pero todo le resultaba un laberinto. «Voy a fallar», susurraba con lágrimas en los ojos. El hallazgo inesperado. Al revisar los papeles una y otra vez, algo llamó su atención. Había facturas repetidas con fechas diferentes, transferencias a cuentas desconocidas, números que no cuadraban. No entendía de finanzas, pero su instinto le gritaba que aquello estaba mal. Esto no puede ser correcto», murmuró. Guardó algunas copias en secreto, temiendo que Ortega descubriera que había visto demasiado. Al día siguiente, Ortega se paseaba por la oficina como un buitre esperando a su presa. «¿Y bien, Elena? ¿Tienes listo el informe?», preguntó con una sonrisa cruel. Elena dudó. Tenía dos opciones: entregar el informe tal como estaba, arriesgándose a quedar en ridículo; mostrar lo que había descubierto, sabiendo que enfrentarse a Ortega podía costarle caro. Los demás empleados observaban con expectación. El corazón de Elena latía con fuerza. Sabía que aquel instante podía definirlo todo. Se levantó lentamente, con las copias ocultas bajo el brazo. «Señor Ortega, hay algo en estos documentos que usted debería explicar». La sonrisa de Ortega se congeló. «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?». Elena respiró hondo. «Los números no cuadran. Hay facturas duplicadas y transferencias extrañas». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los empleados dejaron de trabajar y se giraron hacia ellas. Ortega palideció por un segundo, pero enseguida recuperó su máscara. «No sabes de qué hablas. Esos son asuntos contables. Tú no entiendes nada». Elena bajó la vista insegura. Tal vez tenía razón, tal vez estaba viendo fantasmas, pero algo en su interior le decía que había tropezado con la verdad. El cliffhanger. Cuando estaba a punto de rendirse, una voz grave resonó detrás de ellas. «Entonces, quiero escucharlo yo mismo». Era don Fernando Álvarez, que acababa de entrar en la oficina. Elena se quedó helada, con las copias aún en la mano. Ortega, en cambio, se puso rígida, intentando sonreír. Fernando avanzó despacio, con los ojos fijos en ambas. «¿Qué es eso de facturas duplicadas y transferencias extrañas?». Elena lo miró con el corazón en la garganta. Tenía la verdad en sus manos, pero si hablaba, se enfrentaría directamente a Ortega. Esto no puede ser correcto», murmuró. Guardó algunas copias en secreto, temiendo que Ortega descubriera que había visto demasiado. La presión aumentaba. Al día siguiente, Ortega se paseaba por la oficina como un buitre esperando a su presa.
¿Y bien, Elena? ¿Tienes listo el informe? Preguntó con una sonrisa cruel. Elena dudó. Tenía dos opciones: entregar el informe tal como estaba, arriesgándose a quedar en ridículo; mostrar lo que había descubierto, sabiendo que enfrentarse a Ortega podía costarle caro. Los demás empleados observaban con expectación. El corazón de Elena latía con fuerza. Sabía que aquel instante podía definirlo todo. Se levantó lentamente, con las copias ocultas bajo el brazo. El silencio en la oficina era sofocante. Los empleados habían dejado de teclear, los teléfonos quedaron olvidados y todos contenían la respiración. Don Fernando Álvarez había llegado en el momento exacto en que la voz temblorosa de Elena señalaba irregularidades en los documentos que Ortega le había entregado. ¿Qué es eso de facturas duplicadas y transferencias extrañas?, repitió Fernando con la mirada fija en Elena. Ella apretó las copias contra su pecho, sentía las piernas temblar, la garganta seca. Una parte de ella quería huir, callar, evitar problemas, pero recordó las lágrimas de su hijo aquella mañana en que fue despedida injustamente. Recordó la promesa silenciosa de no volver a agachar la cabeza. Respiró hondo. «Señor», dijo con voz clara aunque cabrada, «revisé los papeles anoche. No entiendo mucho de números, pero encontré facturas con las mismas cantidades repetidas en diferentes fechas y transferencias a cuentas que no parecen estar registradas oficialmente». Un murmullo recorrió la sala. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas. Ortega reaccionó de inmediato. «Esto es absurdo», exclamó. «No sabe de qué habla. Es una mujer sin estudios, sin experiencia. Seguro malinterpretó todo». Fernando levantó una ceja. «¿Entonces lo que dice es falso?». «Por supuesto», afirmó Ortega, aunque un leve temblor en su voz la delató. La valentía de Elena. Fernando extendió la mano hacia Elena. «Muéstrame esos documentos». Elena dudó un segundo, pero finalmente entregó las copias. Sus dedos rozaron los de Fernando, fríos y firmes. El dueño hojeó las hojas con atención. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos se afilaban con cada línea que leía. La tensión crecía. Ortega tragaba saliva, sudando discretamente. «Como le dije, señor, esos son errores comunes de contabilidad», balbució. Fernando cerró la carpeta de golpe. «Errores comunes no generan transferencias a cuentas fantasma en el extranjero». Un murmullo ahogado se escapó de los empleados. Ortega palideció. Sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, Ortega cambió de estrategia. «Señor Álvarez, piense con calma. Esta mujer claramente está manipulando la situación. ¿No lo ve? Quiere ganarse su favor inventando acusaciones». Se volvió hacia los empleados, buscando apoyo. «Todos aquí saben que Elena siempre ha sido problemática. Recuerden cómo trajo a su hijo a la planta, poniendo en riesgo la seguridad de todos». Algunos bajaron la mirada, otros se removieron incómodos. Nadie habló. Elena sintió un nudo en el estómago. La escena de su humillación volvió a su mente como un golpe. «No estoy inventando nada», dijo con voz temblorosa pero firme. «Solo encontré lo que cualquiera habría visto si hubiera mirado con atención». Ortega soltó una carcajada amarga. «Miren qué conveniente. Una madre pobre, sin preparación, de pronto descubriendo fraudes millonarios. ¿No es ridículo?». Fernando le interrumpió con un gesto. «Lo que es ridículo es que intentes desacreditar a alguien en lugar de aclarar los números». Los ojos de Ortega se abrieron con furia.
¿Así que le cree a ella antes que a mí, después de todos mis años de servicio? Fernando se inclinó hacia adelante, su voz se volvió cortante como una cuchilla. Le creo a los hechos, y los hechos nunca mienten. La oficina quedó paralizada. Ortega, por primera vez en años, estaba siendo expuesta frente a todos. Elena sintió un nudo en el estómago. La escena de su humillación volvió a su mente como un golpe. «No estoy inventando nada», dijo con voz temblorosa pero firme. «Solo encontré lo que cualquiera habría visto si hubiera mirado con atención». Ortega soltó una carcajada amarga. «Miren qué conveniente. Una madre pobre, sin preparación, de pronto descubriendo fraudes millonarios. ¿No es ridículo?». Fernando le interrumpió con un gesto. «Lo que es ridículo es que intentes desacreditar a alguien en lugar de aclarar los números». Los ojos de Ortega se abrieron con furia. «¿Así que le cree a ella antes que a mí, después de todos mis años de servicio?». Fernando se inclinó hacia adelante, su voz se volvió cortante como una cuchilla. «En cambio, lo que es ridículo es que intentes desacreditar a alguien en lugar de aclarar los números. ¿Así que le cree a ella antes que a mí, después de todos mis años de servicio? Eso ya no importa. Los hechos hablan por sí solos. Tus palabras acaban de sellar tu destino, Ortega». El silencio fue sepulcral. Los trabajadores se miraron unos a otros incrédulos. Ortega tenía la cara desencajada. Elena temblaba. Los separaban solo unos segundos de ver el desenlace. La oficina entera se había convertido en un volcán a punto de estallar. Don Fernando Álvarez sostenía los documentos con la mano firme, mientras todos los presentes contenían la respiración. La tensión era tan densa que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Elena, con el corazón acelerado, observaba cada gesto del empresario. Había tenido el valor de hablar, pero no sabía si había hecho bien. ¿Podía ser la salvación o el final definitivo? Ortega, en cambio, sudaba, con los labios apretados y los ojos encendidos de rabia. Sabía que estaba contra las cuerdas, pero aún no estaba dispuesta a caer sin luchar. La declaración de Fernando. Fernando alzó los documentos para que todos los vieran. «He revisado estos papeles. No soy contador, pero basta un vistazo para entender que aquí hay irregularidades graves, facturas duplicadas, transferencias a cuentas inexistentes y gastos inflados». Un murmullo recorrió a los empleados. Algunos intercambiaron miradas incrédulas, otros asintieron en silencio. «Esto no es un simple error administrativo», continuó Fernando con voz grave. «Esto es un fraude». El silencio fue absoluto. El intento desesperado de Ortega. Ortega dio un paso adelante, temblando de furia. «Eso no es cierto», gritó. «Esos documentos fueron manipulados. Esa mujer los inventó para hacerme quedar mal». Señaló a Elena con el dedo como una fiera acorralada. Ella es la culpable. Ha traído problemas desde el primer día. Usted mismo la vio con su hijo en la planta violando las normas. No puede confiar en ella». Elena se estremeció, pero no apartó la mirada. Fernando, en cambio, mantuvo la calma. «¿Así que tu defensa es acusar a una madre de manipular documentos contables?» «Sí», exclamó Ortega. «No hay otra explicación». Fernando sonrió con frialdad. «Perfecto. Entonces no tendrás problema en que un auditor externo revise todos tus informes de los últimos 5 años». La sala estalló en murmullos. Ortega palideció de inmediato. ¿Cinco años?», balbuceó. «Exacto», afirmó Fernando. «Y si todo está limpio, no tendrás nada que temer». La caída anunciada. Los empleados comenzaron a murmurar entre sí. 5 años de auditoría. Si hay algo oculto, saldrá a la luz. Esto es el fin de Ortega. La supervisora apretó los puños. «Señor, yo siempre he sido leal a esta empresa», intentó justificar. Fernando golpeó la mesa con fuerza. «Lealtad no es robar a escondidas mientras humillas a los trabajadores». Ortega dio un salto por el impacto de su voz. «Yo no he robado nada». Fernando se volvió hacia los guardias de seguridad que esperaban cerca de la puerta.
Llévenla a la sala de juntas. Quiero que espere allí hasta que llegue el equipo de auditores. Los guardias se acercaron. Ortega retrocedió desesperada. No, no pueden hacerme esto. Yo soy la que mantenía todo en orden. Sin mí, esta fábrica se viene abajo. Los guardias la sujetaron de los brazos mientras ella pataleaba y gritaba. ¡Esto es una conspiración! Álvarez, te arrepentirás. Y tú, Elena, pagarás por esto. Pero sus gritos se fueron apagando mientras la arrastraban fuera de la oficina. El alivio colectivo. Cuando la puerta se cerró, un silencio liberador llenó la sala. Los empleados respiraron por fin, como si una pesada losa hubiera sido levantada de sus hombros. Uno de los obreros murmuró: «Por fin, alguien puso fin a su tiranía». Otro asintió: «Siempre nos trató como basura». Las miradas se volvieron hacia Elena. Ella bajó la cabeza abrumada. No se sentía una heroína, solo una madre que había tenido el valor de hablar. Fernando caminó hacia ella. «¿Elena?», dijo con voz firme pero cálida. «Hoy demostraste algo que muchos olvidan, que la verdad puede venir de los lugares más humildes». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Señor, yo no hice nada especial, solo vi lo que estaba frente a mí». Eso es lo que hace falta. Gente que no tenga miedo de decir la verdad, aunque sea incómoda. Se volvió hacia todos los presentes. A partir de hoy, quiero que quede claro que en esta empresa no habrá lugar para la corrupción ni para la humillación. Quien trate mal a un trabajador se enfrentará a mí directamente. Los empleados estallaron en aplausos. Algunos incluso se acercaron a Elena para darle las gracias en voz baja. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Durante años había soportado humillaciones, trabajos mal pagados, silencios dolorosos, y ahora por primera vez alguien poderoso le decía que tenía valor. Mateo, que había llegado al lugar con un cuaderno en las manos, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Mamá, eres increíble». Elena lo sostuvo contra su pecho. No podía creer que aquel mismo niño que la había visto llorar bajo la lluvia, ahora la veía como una luchadora. Fernando observó la escena con una leve sonrisa. En sus ojos brillaba una chispa de admiración. El cliffhanger. Cuando los aplausos cesaron, Fernando volvió a hablar. «Esto no termina aquí. Ortega será investigada a fondo. Pero también quiero hablar contigo, Elena. Hay algo más que necesito proponerte». Los murmullos regresaron. Todos se miraban con sorpresa. Elena abrió los ojos incrédula. ¿A mí?», preguntó con la voz temblorosa. Fernando asintió lentamente. «Sí. Lo que vi en ti hoy no puede desperdiciarse. Mañana quiero que vengas a mi despacho. Allí te diré cuál será tu verdadero papel en esta empresa». La noticia de la suspensión de Ortega y de la investigación inmediata se expandió por toda la fábrica como un relámpago. Los pasillos, antes dominados por el miedo, ahora se llenaban de murmullos de alivio. Los trabajadores comentaban lo sucedido con incredulidad. Nadie hubiera imaginado que la caída de la temida supervisora vendría de la mano de Elena, aquella madre humilde que hacía apenas unos días había sido despedida bajo la lluvia. La noche de reflexión. Esa tarde, Elena regresó a casa con Mateo. El niño saltaba de alegría, orgulloso de su madre. «Mamá, todos te aplaudieron», decía una y otra vez. «Eres como una heroína de mis cuentos». Elena lo abrazó con ternura. Por dentro, sin embargo, estaba llena de dudas. «¿Qué querrá el señor Álvarez conmigo?», se preguntaba. «Yo no soy más que una mujer sencilla. No sé de empresas ni de papeles. Tal vez solo quiera darme unas gracias formales. O tal vez, después de todo,
decida que no encajo allí. Esa noche apenas pudo dormir. Recordaba las palabras de Fernando. Mañana quiero que vengas a mi despacho. Allí te diré cuál será tu verdadero papel en esta empresa. La cita en el despacho. A la mañana siguiente, Elena llegó puntual al edificio central de la compañía. Nunca había estado en un lugar tan imponente. Un vestíbulo de mármol, ascensores de cristal, recepcionistas impecables. Se sentía fuera de lugar, como una intrusa. Una asistente la condujo hasta la oficina privada de Fernando en el último piso. La puerta se abrió y él la esperaba de pie, con un traje impecable y una expresión serena. «Siéntate, Elena», dijo con voz cálida. Ella obedeció, nerviosa. «Señor, antes que nada, quiero agradecerle lo que hizo por mí y por mi hijo», empezó a decir. Fernando la interrumpió con un gesto. «No me agradezcas. Lo único que hice fue escuchar la verdad. El mérito es tuyo, por atreverte a hablar cuando todos callaban». Elena bajó la mirada sonrojada. La revelación. Fernando abrió una carpeta sobre el escritorio. «He pensado mucho en lo ocurrido. Esta empresa, durante años, ha funcionado con eficiencia, sí, pero también con frialdad. Ortega no era la única que había olvidado que los trabajadores son personas. Yo mismo, encerrado en cifras y contratos». La miró fijamente. «Necesito a alguien que me recuerde lo que realmente importa. Alguien que represente la voz de los trabajadores, la voz de las familias que dependen de esta empresa». Elena lo observaba con los ojos muy abiertos. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Fernando sonrió. «Quiero que seas parte del nuevo comité de responsabilidad social de la compañía. Quiero que seas mi enlace directo con los trabajadores, que me digas sin miedo lo que ellos sienten y necesitan». Elena se quedó sin palabras. «¿Yo? Pero, señor, yo no tengo estudios. No sé hablar como ustedes». «Precisamente por eso», respondió él, «no necesito tecnicismos. Necesito honestidad». La incredulidad. Elena negó con la cabeza, casi riendo de nervios. «Esto es una locura. Yo solo soy una madre que intentó proteger a su hijo». Fernando la interrumpió de nuevo con firmeza. «Eres mucho más que eso. Eres una mujer que, sin conocimientos técnicos, tuvo el valor de señalar un fraude que otros, con títulos universitarios, fingieron no ver. Eres la prueba viviente de que el coraje y la verdad no dependen del dinero ni de la posición social». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Elena. «Señor, no sé si podré». Fernando le puso una mano en el hombro. «No estarás sola. Te daremos formación, te acompañaremos. Pero tu voz, tu experiencia, tu perspectiva, eso nadie puede enseñarlo. Y eso es lo que más necesitamos». La nueva oportunidad. Elena aceptó con un hilo de voz. «Si usted cree que puedo hacerlo, lo intentaré». Fernando sonrió. «No solo creo que puedes, estoy seguro». En ese momento, la puerta se abrió y entró Mateo acompañado por la asistente. El niño corrió a abrazar a su madre. Fernando lo miró con una chispa de ternura en los ojos. «Mateo, debes estar orgulloso de tu madre. Hoy comienza un nuevo capítulo para ella y para esta empresa». La justicia para Ortega. Semanas después, los resultados de la auditoría fueron concluyentes. Ortega había desviado dinero durante años, inflando gastos y ocultando transferencias. Fue llevada a los tribunales y la compañía se presentó como acusación. Los trabajadores celebraron la noticia. Por fin, la mujer que los había maltratado y explotado enfrentaba las consecuencias de sus actos.
El cambio en la empresa. Bajo la influencia de Fernando y con la guía de Elena, la compañía inició programas de apoyo a las familias de los empleados, becas escolares, comedores subsidiados, horarios más flexibles para madres y padres solteros. Los obreros comenzaron a sentirse parte de algo más grande que una simple fábrica. Y todo había empezado con una madre que un día fue humillada por traer a su hijo al trabajo. Epílogo. Una tarde, Elena salió de la oficina central con Mateo de la mano. Ya no caminaba con vergüenza ni con miedo. Caminaba con dignidad. «Mamá», dijo el niño, «¿ya no tendrás que pedir nunca más que no te despidan?» Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «No, hijo, nunca más». Miró al cielo agradecida. La vida le había dado una segunda oportunidad y prometió aprovecharla no solo para ella, sino para todos los que alguna vez habían sido humillados como ella. Mensaje final o moraleja. La historia de Elena nos enseña que la dignidad no depende del dinero, sino del coraje de defender la verdad, que quienes abusan de su poder tarde o temprano caen, y que incluso una madre humilde puede convertirse en símbolo de justicia.